Yo soy Selena Altamirano y estamos de regreso en Sonora Noticias AM. Y bueno, con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al periodista Pablo Moctezuma Barragán. Él es doctor en estudios urbanos por la UAM Azcapotzalco y maestro en economía e historia, que está promoviendo, hay un movimiento nacional por la suspensión del pago de la deuda pública, un tema del que históricamente hemos escuchado, que muchas veces no sabemos a detalle realmente porque hay una deuda pública tan grande, pero para platicar y profundizar más sobre este tema y este movimiento, primeramente le doy los buenos días, Pablo, bienvenido. Muy buenos días, Elena, gusto en saludarte. Igualmente, platíquenos más sobre esta promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública. ¿De qué se trata? Bueno, sí, esta promotora por la suspensión del pago de la deuda pública busca soluciones a los grandes problemas actuales. Ahorita en la pandemia hace falta mucha inversión sobre todo para salud, para empleo. Sabemos que se ha golpeado fuertemente la economía por la pandemia de la COVID-19 y el gobierno federal pues necesita recursos adicionales y bueno, hay una cantidad fabulosa que se paga por la deuda pública, asciende a más de 760 mil millones de pesos este año, y pensamos que en una época de crisis, de emergencia, es importante que esos recursos se destinen pues para salir de esta situación. La deuda es una carga muy grande que nos heredamos de gobiernos pasados, sobre todo el de Fox, Calderón, Peña Nieto. Calderón dejó la deuda en 5 billones de pesos, Peña Nieto en 10 billones. Bueno, todo eso es lo que estamos pagando hoy. Creo que es muy importante que ese dinero se dedique a la prioridad para el pueblo. Y bueno, históricamente los gobiernos cuando han tenido una situación así de crisis y son gobiernos, digamos, populares, han suspendido el pago de la deuda. De toda una tradición. Después de la independencia se suspendió, Vicente Guerrero suspendió el pago de la deuda, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez desde luego, después de la Revolución, Lázaro Cárdenas, en fin, cuando hay una crisis, históricamente los gobiernos progresistas pues optan por dar prioridad a atender los gastos para el bienestar de la población. Dada la pandemia y la crisis actual, además de que es una deuda que heredamos de gobiernos corruptos, pensamos que es importante esta suspensión del pago de la deuda y el gobierno tendría recursos adicionales de por lo menos en lo que se negocia, porque claro, la deuda hay que revisarla, hay que auditarla, hay que renegociarla. Así como en todas las instituciones se está buscando dónde hubo o no corrupción, también en esa contratación de la deuda hay que hacer esta auditoría, esta renegociación, y la suspensión de 2 años pues le daría al gobierno un monto adicional de un billón y medio de pesos, muy necesarios en estos momentos. Claro, pero ¿es posible esto? Pues en México hay toda una historia, siempre que ha habido esta necesidad lo han hecho gobiernos desde la independencia hasta la época de Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Fue después cuando se disparó la deuda, sobre todo con Echeverría. Echeverría tomó el país con una deuda de 3.600 millones y la dejó en 19.000, la cuadruplicó. Y luego con López Portillo en 85.000, entonces la deuda ha crecido exponencialmente con los gobiernos del PRI y del PAN, pero bueno, un gobierno que tiene otras prioridades sí puede tomar esta decisión. Además es un problema mundial, no nada más de México, y en todas las latitudes se está hablando de esta necesidad de revisar estas deudas que son injustas, son onerosas, y pues no podemos por la crisis cargar con estos enormes pagos. Claro, pero cuando
cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de la deuda, que como bien nos comenta, es una deuda heredada y que es una problemática que se ve en diversas partes del mundo, ¿existe algún precedente quizá de otro país que ya haya tomado esta decisión o de poder no pagar la deuda o por lo menos minimizar los pagos que se hacen? Bueno, por ejemplo, recientemente en Argentina hubo una renegociación con el Fondo Monetario Internacional y hay en estos meses toda esta inquietud por revisar el tema. Y históricamente sí ha sucedido muchas veces y en la actualidad en el mundo pues, estamos a punto de dar este paso, porque además no se puede ya con estos enormes pagos. Muchos países, entre ellos México, pues ya estos pagos superan su capacidad. Estamos platicando con el doctor y periodista Pablo Moctezuma Barragán, la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda pública. Le pregunto, doctor, en este sentido, ¿las personas se pueden sumar a este movimiento o cuál es el objetivo central de promover estos temas? Bueno, antes que nada darnos cuenta de la problemática. La promotora tiene una página en internet, se llama Promotora por la Extensión del Pago de la Deuda. Ahí pueden ver conferencias, videos para enterarse más de esta problemática. También hay pláticas sobre la extensión internacional con Henry Toussaint, con Eric Toussaint, y pues es muy recomendable que visiten esta página de la Promotora por la Extensión del Pago de la Deuda. ¿Sería posible en ese sentido entonces que con la suma de voluntades y de personas sí pudiéramos llegar a la suspensión del pago de la deuda? Sí, es una decisión política, más que nada para renegociarla, para auditarla, para revisar, o sea, no pagar a ciegas, y darnos un respiro por lo menos de un par de años para tener recursos, sobre todo para la generación de empleo y para la salud. Y bueno, para tantas otras cosas, por ejemplo, para la soberanía alimentaria. México está importando millones de toneladas de granos del extranjero cuando se pueden producir aquí mismo y hacen falta inversiones. Entonces, en lugar de estar pagando a la banca extranjera, pues es preferible reactivar la economía mexicana. Y en el caso de la soberanía alimentaria, por ejemplo, el gobierno federal ya ha implementado algunos programas, como pudiera ser el de Sembrando Vida. En ese sentido, no es suficiente, porque muchas veces se piensa, bueno, hay que invertirle más a los programas sociales, pero una vez que se hacen las inversiones, pues no necesariamente dan esta solución al problema. ¿Qué cambiaría aquí? Bueno, México es el país que más maíz importa del mundo, y el año pasado fue el año en que más se importó maíz. Estamos importando más de 16 millones de toneladas. Entonces creo que hay aspectos básicos como el maíz, en general otros granos, en los que sí tenemos que ser autosuficientes, porque la balanza agrícola es positiva para México, dado que exportamos cerveza, tequila, aguacate, pero resulta que importamos los alimentos, y esto es un problema muy, muy grave, es un problema de seguridad nacional. Todo país debe contar con sus propios alimentos, y bueno, esto no está resuelto y hay que resolverlo, y creo que hay voluntad política del gobierno para hacerlo. Y bueno, ahí están los recursos de estos pagos tan honorosos para salir adelante en varios temas. En este sentido, ¿cómo está el actual gobierno federal? Si bien es cierto, pues estamos atravesando sobre una crisis, la mayoría de los países pues necesitaron de muchos recursos para poder comprar las vacunas y avanzar en materia de erradicar el COVID-19. Sin embargo, en cuestión de deuda, ahorita nos mencionaba algunos otros gobiernos, principalmente del PRI y del PAN, que endeudaron de una gran manera al país. En ese sentido, el actual gobierno ha endeudado como lo hicieron aquellos, o no tanto, o en qué áreas sí, en qué áreas no. ¿Cómo estamos ahorita? Bueno, la política del actual gobierno es la de no endeudarse más. El problema es que la deuda crece por sí sola. Uh-huh. Entonces,
hay que pagar enormes intereses. El año pasado se pagaron más de 11,000 millones de dólares, nada más de intereses. Entonces, aunque el gobierno no contrate más deuda, la deuda por sí misma está creciendo muchísimo. Cuando empezó el gobierno, la deuda era como de 10 millones de pesos y ahorita ya es como de 12.6 billones. O sea, la deuda es un monstruo que se alimenta a sí mismo. Entonces, aunque el gobierno no contrata más deuda, pues están todos los pagos de intereses acumulados. Y entonces, bueno, la deuda sí está creciendo, aunque el gobierno no contrate más deuda. Organismos tan importantes como la Comisión Federal de Electricidad, como Pemex, están muy endeudados. Entonces, esto es una carga para el crecimiento económico de México y tendría que darse este otro paso, suspender pagos, auditar la deuda, renegociarla. En la historia siempre se han obtenido grandes ventajas de renegociar, de suspender y renegociar. Por ejemplo, en la época del cardenismo se suspendieron pagos que debían como 400 millones y después de una renegociación quedó en 40. Uh-huh. A Benito Juárez le cobraban 385 millones y después de una suspensión él pagó 84. Entonces siempre, ahora sí que como dicen, de lo perdido lo que aparezca. Cuando un gobierno se pone firme y no paga por pagar, generalmente al volver a llegar a un acuerdo sí se obtienen grandes quitas. Creo que este sería el objetivo y así en un futuro tendremos que pagar menos interés. Entonces hay momentos en que sí hay que tomar actitudes pues más realistas. Claro, y la importancia de renegociar esta deuda, ahorita que nos comenta estas cantidades que le invierten al pago de los impuestos, pues a como está la condición actualmente en el país, no creo que pues sea la opción más viable. Entonces, en ese sentido, todas las personas que nos estén escuchando en este momento y que quieran sumarse a este movimiento, justamente pues para hacer eco de este tema que es muy importante y que finalmente pues las autoridades tomen las decisiones correspondientes, ¿no? ¿Dónde se pueden sumar? Así es, Elena. Es la página de la promotora para la suspensión del pago de la deuda pública. Ok, a esa página que es nomasdeudapublica.org, ¿verdad? Así sí. Perfecto. Así es, Elena. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esta información. Esperemos que sea un tema del que se siga hablando. Ojalá sí se pueda renegociar esta deuda que finalmente se paga con los impuestos de todas y todos. Le agradezco, doctor Pablo Moctezuma Barragán, nos haya hablado sobre esta promotora nacional que traen sobre la suspensión del pago de la deuda pública. Gracias a ti, Selena. Muy buen día.